Buenas tardes, Día Político por TSI. Saludo aquí en el estudio a don César Chirinos, representante de Sociedad Civil. ¿Cómo está? Buenas tardes, licenciado Matute. Un gusto saludarle, bendecido por el señor. Alguien puede decir, bueno, ¿y a quién representa a don Chirinos? Para que diga que es representante de la sociedad civil. Hombre, cuéntele dónde está ahorita laborando, para que sepan. Bueno, soy parte de las centrales obreras, Sí. soy secretario ejecutivo de las empresas y de asuntos cooperativos, donde nos mantenemos siempre trabajando de manera conjunta desde la Confederación de Trabajadores de Honduras. Perfecto, entonces pues autorizada para que pueda hablar aquí en el programa esta tarde. Y también con un movimiento partidario, ¿verdad? Que Correcto. Es Fe y Esperanza. En el Partido Nacional. Saludo al licenciado Gustavo Romero en San Pedro Sula, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. ¿Cómo está, Gustavo? Mucho gusto, don Ramón Matute. Un gran placer estar aquí en su programa. Y al invitado también, mis saludos. Bien, comenzamos. Gracias, Iván. ¿Cómo visualiza lo que está pasando en el país, la sociedad civil, las centrales obreras? Dicen los nacionalistas que hay persecución política en estos momentos en Honduras, la labor del Ministerio Público con sus fiscales interinos que dicen que van a desempolvar cualquier caso que haya sido engavetado en materia de corrupción. ¿Cómo lo ve la sociedad civil? Sí, si bien es cierto, licenciado, debemos de estar claros que la situación política del país no es la misma. Estamos viviendo momentos difíciles, estamos claros de que dentro de los tres poderes del Estado hay un poder que no se logró conquistar, que es el poder legislativo, y dadas las circunstancias desde el poder legislativo, usted quiera verlo o no quiera verlo, hay problemas en el poder legislativo, son 60 días que llevan sin trabajar, y al igual que ante la vista internacional los estamos viendo muy mal, siguen los actos de corrupción, sigue la flamante acciones y semánticas que se dice que las cosas están bien y está distorsionado todo. Yo le comenté al principio a usted en un momento que esto se había convertido más que un circo, no un circo romano, porque el circo romano era fuerte, audaz y daba una diversión. Esto no, esto lo que hacen es un show, montan un show en diferentes lados. Entonces esto, alejado de mejorar las circunstancias vividas buenas para el país, yo creo que están dejando una mala precedente en la historia con esas actuaciones. Usted puede ver un partido, un gobierno del poder dominante que no logra controlar el poder legislativo, y el presidente que es ilegal y lo legalizaron en su momento los mismos diputados, y quiero decirle que el mismo presidente ha sido audaz, el del Congreso Nacional. Este salió más corregido que los demás, y este se está desquitando lo que se le hizo en el periodo anterior con Mauricio Oliva, porque este era uno de los que más denunciaba, recuerdo yo, en el CNA, pasaba dentro del CNA denunciando los actos de corrupción, pero ahora no le abre las puertas al CNA. Entonces es una circunstancia difícil y temas partidarios que en su momento hemos visto como la Junta Proponente, aquellos que eligieron estos 5 fiscales, proponentes a fiscales, perdón, y que de ahora salieron de estos 5, 2. O sea, no es tan mal la situación, porque siempre dijimos de que entre hombres y mujeres buenas estaban las 5, pero como aquí les hizo el mandado, bueno, en este caso el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, entonces yo creo que cuando formaba el show con los demás diputados de oposición, vino y le ganó el mandado Luis Redondo, y eso es claro, y hay que reconocer esa situación. Entonces tenemos un fiscal interino, pero estos fiscales interinos, recuerden que duran 6 años, tipo como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Interinato lleva 6 años, licenciado. Bien, Gustavo Romero, usted como integrante o como miembro del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, ¿cómo observa esto que está pasando en el país en materia política? Realmente, licenciado, nos llena de preocupación porque se está polarizando el país. La sociedad civil, el pueblo hondureño se encuentra dividido, y eso es lo que menos queremos nosotros como Partido Demócrata Cristiano de Honduras, y lo que quiere pues el pueblo hondureño es que no haya división, que no estemos polarizados por problemas de política que llevan al país a un caos. Entonces, realmente lo miramos muy mal todo lo que está pasando con la elección del fiscal general, en la cual no estamos de acuerdo como Partido Demócrata Cristiano de Honduras, porque son situaciones que no se está siguiendo el marco de la ley como debe de ser, a lo que a nuestro criterio como Partido Demócrata consideramos. Entonces, es una situación bien difícil, bien compleja. El rumbo que está llevando el país, miramos que es peligroso hacia donde vamos. Entonces,
¿Qué es lo que va a pasar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Pero el diputado de su partido actúa en voluntad propia o a consenso del Partido Demócrata Cristiano de Honduras, porque lo veo muy apegado al oficialismo en el Congreso Nacional, el diputado Juan Carlos Raudales. Sí, él actúa bajo su propia determinación, bajo su propia autoridad como tal, ¿verdad? Pero no es el lineamiento del partido. El partido, somos un partido que somos oposición. Sí. Estamos en contra de las cosas malas que el gobierno, de muchas cosas malas que el gobierno está haciendo. Y como oposición tenemos que estar ahí para siempre velar por el bienestar del pueblo hondureño, el bien común. Entonces, sea cual sea el gobierno anterior que estaba, sea este gobierno que estaba, nuestro deber como Partido Demócrata Cristiano de Honduras es ser la oposición. ¿Para qué? Para que las cosas se hagan como deben de ser. Entonces, un partido político que persiga al otro partido político y que se mire que solo quiere hacer justicia para un lado, pero no parejo para el otro, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver cuando se aprobó la amnistía para delitos comunes al inicio del Congreso Nacional. Esa amnistía. Y eso es algo que estamos totalmente en contra, porque se suponía que solo era para delitos políticos. Y entonces ahí los están liberando a ellos de delitos comunes, y así es bien fácil. No persigo a los de este lado, pero sí persigo a los del otro lado. O sea, estamos actuando donde la ley la están utilizando cada cual a su manera, sí, a mi mejor conveniencia y como a mí me guste. Bueno, pero esta coyuntura actual en la política hondureña, ¿a quién le conviene, César Chirinos? ¿Quiénes son los más favorecidos? ¿Hay gente favorecida en su partido político nacional? Pues definitivamente que yo, siguiendo la línea de pensamiento de Gustavo, estoy claro de que se entiende que se está parcializando la justicia, pero nosotros fuimos claros también en un momento. Nadie creía cuando su servidor decía hace más de un año, el poder controlado de libre lo tiene Manuel Zelaya Rosales, y él es el rey y la dama en este momento, porque este caballero ha logrado sus objetivos, los está logrando todos a cabalidad, y eso es peligroso porque está llegando al poder absoluto. Eso nos pone una perspectiva diferente donde se atenta contra la democracia. Recuerde, tiene el poder ejecutivo, dentro de eso tiene las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas, los guste o no los guste, prácticamente ya se sentaron y están unificados al criterio de Manuel Zelaya Rosales. Eso lo tengo en estudio, lo tenemos en conocimiento porque soy parte del CDN, del Colegio de Defensa Nacional, y hemos hablado con coroneles y generales y estamos claros en esto. La posición del poder la tiene Manuel Zelaya Rosales. El otro tema es el poder judicial. Nos guste o no nos guste, lo tiene el poder ejecutivo. Y prácticamente tienen dos poderes, y este tercer poder legislativo que usted ve va a hacer lo que corresponda hacer para los temas de las elecciones de las autoridades. Ya viene lo del tema del Tribunal Superior de Cuentas, viene la elección de las autoridades de las Fuerzas Armadas, y de esa manera lo están logrando todo. Y eso se los advertí yo a esto. Entonces, ¿qué pasó, licenciado? Sí. Aquí el problema grande lo tuvieron los mismos diputados, que se dejaron ensalzar, y estuvieron más de un año y medio y no se logró. Esto del fiscal, porque no se pronunciaron antes. Porque el mismo Chinchilla, que era prácticamente le voy a decir algo, un chabacán, porque ese no hizo nada para corregir las actuaciones de los delitos que se hicieron, no solamente políticos, los delitos comunes que hicieron muchos del partido anterior, que sea como sea, yo tengo que ser objetivo en esto. Se cometieron muchos errores y estos errores se deben de pagar. Entonces, ¿qué pasa? El problema es que este fiscal interino y el fiscal adjunto reciben instrucciones y órdenes claras. ¿De quién? De Redondo. ¿Y de quién? Del Poder Ejecutivo. Entonces es una cadena de valor que va a seguir avanzando, pero no es malo todo, no lo veamos mal todo, porque esto van a seguir los delitos que hicieron algunos ministros anteriores que robaron el erario público, y nosotros lo denunciamos cuando, por ejemplo, los hospitales públicos, lo denunciamos cuando su servidor era coordinador del Foro Nacional de Convergencia, que eso no lo permitimos. Igual cuando era fiscal yo del CNA, salí primero a denunciar eso. Fuimos los primeros que denunciamos esto en Televicentro. Entonces yo creo que es correcto que algunos, estos fiscales van a hacer el trabajo que corresponde, y no es de malo todo. Okay. Va a ser positivo para algunas circunstancias que deben de darse, porque muchos delitos se cometieron en el periodo anterior. Bueno, y desde la democracia cristiana consideran el diálogo
la arma más importante para salir de esta crisis, Gustavo? Claro que sí, licenciado. El diálogo siempre es la solución. Sí. Como hondureños tenemos que estar anuentes al diálogo, no importa cuál sea el polo que tengamos, la forma de pensar, tenemos que respetar la manera de pensar, pero tenemos que buscar el bien común, que es el bien del pueblo hondureño. El pueblo hondureño escogió a esos diputados, escogió a la presidente, escogió a todos los que están ahí para que velara por el bien de todos los hondureños, no de un color político, no de un rojo, no de un negro, no de un rojo claro, no de un azul, sino ni de un verde, sino de cualquier color político. Ver qué es lo que está pasando. Mire ahorita el problema que hay con las lluvias. Esa situación, la gente sufre. Solo el que está en su casa, que se le está inundando su casa, que no tiene qué comer, esa persona está sufriendo. El seguro social sin medicinas, un doctor cubre 30 personas, o sea, no se da abasto. Yo he visto gente morir, familiares morir ahí en el seguro social, porque seguimos de mal en peor. Entonces, tiene que haber un diálogo, tenemos que sentarnos, tiene que haber un diálogo y decir realmente, aparto mis intereses individuales que quiero y voy a tratar de ver cuál es el bien común, qué es lo que este país necesita para salir adelante, qué es lo que necesita este país para que nuestros jóvenes puedan salir adelante, puedan ser preparados, puedan ser de los mejores a nivel latinoamericano, a nivel mundial. ¿Qué tenemos que hacer para tener una educación de alto nivel en nuestro país? Y no estar peleando por ideologías políticas, que yo soy de izquierda, que yo soy de derecha, que mi mamá, que mi papá. No podemos estar en eso. Tenemos que pensar en Honduras. El país se está hundiendo en la miseria, en la crisis, en una polarización, y unos están pensando en su forma de hacer gobierno, los anteriores pensaban en su forma, y como dijo el compañero que está ahí, o sea, la corrupción sigue en auge, y ese es un problema que debemos erradicar, y el diálogo es necesario. Ahora, en las últimas horas ha dicho el diputado Castellanos, Sergio Castellanos, que algunos diputados nacionalistas pueden pasar una amarga Navidad porque serán capturados por varios delitos de corrupción. Él está en el poder, es un diputado oficialista, algo sabe que pueda pasar antes de Navidad. Sí, correcto, y también él está salpicado también, pues, ¿Quién? Castellano. Salpicado. Sí, ¿Y en qué? En cuestiones la vez pasada sucias y de corrupción, y recuerde que también tienen el familión adentro, pues, o sea, ese es el problema. Pero permítame, aclaremos algo. Ese es el problema. Permítame, ¿en qué está salpicado en cuestiones de corrupción Sergio Castellano? No, mire, uno es el familión que tiene adentro. Eso usted sabe que la Constitución de la República no permite, eso tenemos que tener claro. Y la otra son de las acusaciones que dejo este resto a la Fiscalía porque tengo entendido que tiene problemas de delito común. Entonces es importante que la Fiscalía lo investigue al señor Sergio Castellano. Recuerde que este es uno también de los que quería prenderle fuego al Congreso Nacional. Lo que pasa es que nosotros no los olvidamos de eso. Este fue uno de los que andaba con fuego en el Congreso Nacional y quemó la Constitución de la República. O sea, este es un chabacán también. O sea que aquí, mire, por eso dicen que no es bueno criticar porque después uno debe de botar la basura que tiene en el ojo. Entonces ahí es donde ¿Y qué tipo de delitos comunes habrá cometido Sergio Castellano? Yo espero que la Fiscalía actúe. No sé si va a actuar actualmente, pero no lo hizo tampoco Chinchilla ni Cibrián. Es que el tema es, licenciado, y tenemos que estar claros para el pueblo hondureño, el problema es que cuando se llega a estos puestos es para cubrir a los mismos políticos. Por eso tenemos que cambiar este tipo de políticos porque enfermaron las instituciones públicas del Estado. Recuerde, si vamos al Tribunal Superior de Cuentas, el Tribunal Superior de Cuentas poco o nada ha hecho en los temas de corrupción de los funcionarios públicos. Y sabemos, han pasado 12 años y se sigue hablando de que son delincuentes algunos políticos, pero andan más libres que un piojo en peluca. Entonces, estas son realidades que tenemos que nosotros tener claro, que los funcionarios son capaces, audaces y cumplen las órdenes de los que les da el patrón. Entonces, dejo a la Fiscalía para que investigue. Y recuerde también, cuando el amigo mencionaba sobre los delitos que cometieron algunos diputados, y dentro de esos, ¿quién está? Está el mismo Racel Tomé, está el mismo Casaña. Entonces, a estos señores tienen que seguirles investigando sobre los delitos que cometieron, pero ahí quedaron impunes.
Ahí están en la Corte Suprema de Justicia, como ministros que actualmente están, que tienen problemas en la Corte Suprema de Justicia. Ahí tenemos al de Gobernación y Justicia, tiene sus delitos. Entonces, la situación sigue con temas muy calientes, pero yo apuesto que debemos de tener un diálogo más formal, debemos tener un diálogo para el bienestar del pueblo hondureño, porque no se ha tenido ese diálogo. Yo creo que aquí lo que se ha tenido son resentimientos y se siguen atacando uno con otro de tal manera que no se va a poder gobernar para el pueblo hondureño al final. La Iglesia Evangélica hizo un llamado al diálogo, la Iglesia Católica también hizo un llamado al diálogo. Diputados como el mismo Sergio Castellanos dicen que no se tienen que meter en asuntos políticos. Hombre, ¿cómo interpretarlo, Gustavo? Bueno, la verdad que todo hondureño por nacimiento tiene el derecho a meterse en asuntos políticos, y máxime cuando es algo que está afectando al pueblo hondureño. Entonces, le voy a decir mi opinión personal. Si la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la comunidad episcopal da su opinión, pues están en su derecho. Para eso están aquí, viven en Honduras, son hondureños. Claro. Los que están dando esa opinión. Entonces, si es algo que está afectando al pueblo hondureño, la voz de ellos tiene que ser escuchada, y para eso debe ser el diálogo. No podemos estar reprimiendo, no, que porque este religioso no puede hablar, o porque entonces, ¿en qué estamos? Tenemos que saber recibir como gobierno las críticas constructivas que se nos hacen y pensar en un norte a seguir para el bienestar de Honduras. No estar pensando solo en pequeñeces, en cosas para lo mío, jalar para mi propio terreno, jalar agua para mi molino, y los demás que no me interesen. Entonces, no es válida la opinión de los demás, porque si no es válida la opinión de los demás, entonces estamos en nada. Ahora, les pregunto a ambos, y primero usted, Chirinos, vienen nuevos cargos. Usted que fue parte o todavía es parte del Colegio de Defensa Nacional. Todavía somos parte. No, bueno, okay. Entonces usted me puede contestar esto. Sí. ¿Usted cree que se escoja a la generación que sigue en Fuerzas Armadas como los nuevos miembros del Consejo Superior de esta institución castrense, o cree que pueden haber cambios? Se va a seguir y se está trabajando en poner a jefes de Estado con inducción de izquierda. Eso lo tenemos claro. ¿Y hay militares con inducción de izquierda en las Fuerzas Armadas? Sí lo hay. Yo creo que hay casi un 20% de eso dentro de las Fuerzas Armadas. Pero están próximos a tener cargos importantes. Están próximos a tener cargos de elección importantes dentro del Estado Mayor Conjunto. O hay ahorita en estos momentos alguien que podamos visualizar así. Incluso el que está actualmente, allá salió pidiéndole perdón a lo que habló en aquel momento, que no al golpe, que salió hablando de manera política. Eso para él fue un castigo, haberse expresado de esa manera con aquellos jefes de Estado que en su momento representaron. No, pero usted no me ha contestado la pregunta. Sí. De los visibles ahorita del Consejo Superior de Fuerzas Armadas, lo hay. Hay de tendencia izquierda. Hay de tendencia izquierda. Son? 20%, lo voy a dejar en la reserva. Deme nombres. Le voy a decir por qué. Usted se caracteriza por decir las cosas. Pero deme nombres, ¿quiénes son? El punto es, licenciado, que le puedo coartar la esperanza de poder llegar al puesto. Entonces, ¿cómo le va a coartar? Si es de izquierda, como usted dice, y el gobierno que tenemos es de socialismo, ¿cómo le va a quitar esa oportunidad? Voy a guardarle por cuestiones de ética a estos servidores, por razón, licenciado, que no quiero que vaya a legitimar el esfuerzo que ha hecho, porque tienen más de 20 años de estar en eso y van en ese proceso. ¿Quién es el jefe del ejército en estos momentos? Este es no recuerdo en este momento. ¿El coronel Roosevelt Hernández? No. ¿Él es el? No, estamos hablando del general, el contraalmirante de la naval. No, pero en estos momentos porque hay 3 ramas, ¿verdad? Sí, está el ejército. Yo le pregunto. Está la Fuerza Aérea y está la naval. Sí, pero en el ejército, ¿quién es? Está en la fuerza del ejército. El próximo jefe. El próximo. Y así debe ser. Así siempre. ¿Pero quién es ahorita? Es el de la almirante. Es el de la naval. Ese es de la naval. No. El contraalmirante. Sí, es que mire, Fortín es el jefe de Fuerzas Armadas. Correcto, Fortín. No, yo le estoy hablando actualmente de los 3 jefes de las 3 ramas del ejército. Usted dice que va a ser el próximo jefe de Fuerzas Armadas, va a ser de la rama de ejército. Va a ser del ejército. Y es el general Roosevelt Hernández. Pero no es él el que le estoy diciendo que tiene tendencia de izquierda. Entonces, el punto es que por ahí anda, pero está en el ejército. Entonces, mucho ojo con esto y mucho cuidado,
porque... el de la policía militar y del orden público. Bueno, pues usted lo está diciendo. No, le pregunto a usted. Por ahí anda, por ahí anda. Bueno, ya. Por ahí anda la discusión. Déjeme irme a la pausa entonces. Bueno, estamos ya por terminar el programa, tenemos un minuto cada uno. Sus conclusiones, Gustavo. Bueno, mis conclusiones es que el gobierno de Honduras debe enfocarse en el plan de apoyar al pueblo hondureño. No podemos seguir buscando intereses propios, sino que tenemos que ser parejos, como decimos en el argot popular. Tenemos que tirar parejo para todos lados. Está bien que se persigan a los corruptos del gobierno anterior. Perfecto, estamos a favor de eso, pero si hay corruptos que están en el gobierno actual también, que también los persigan, que también les pongan todo el peso de la ley y que pensemos en el bien común del pueblo hondureño, en las necesidades del pueblo, en dialogar para crear lo mejor para Honduras, no estar polarizando el país, porque eso causa caos. Enfrentadores, estamos en problemas ahí y eso no puede seguir, el país no va a avanzar así, va retrocediendo cada día. Gracias, Gustavo, muy amable por atendernos en Día Político desde San Pedro Sula. Su conclusión. Gracias, saludos a Gustavo, igual gracias siempre por traernos a dar nuestro punto de vista desde la óptica objetiva. Quiero decirles que lo más importante que en este momento la presidenta Xiomara Castro tiene es venir y llamar al diálogo. Llamar a la gente de sociedad civil, llamar a aquellos miembros de sindicatos que hoy ya no dicen nada, ya no salen a protestar, llamar a los congresistas a un diálogo agradable. Queremos que el Congreso Nacional pueda dialogar porque prácticamente desde las ambas vías, tanto la oposición como el oficialismo, solo se caracterizan por hacer el show y nada objetivo. Y quiero decirle, el pueblo hondureño sigue avanzando, no lo necesitamos prácticamente en este momento, 60 días sin Congreso y el pueblo sigue trabajando. Aquí no se para el sector privado. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que está pasando en el Congreso Nacional. Esto puede derimir en una situación táctica negativa hacia el gobierno. Muchos grupos se están preparando y nos estamos preparando para las eventualidades que pueden surgir en el transcurso del próximo año. Gracias. Gracias, licenciado. Al ingeniero César Chirinos, con nosotros aquí en Día Político, igual que al licenciado Gustavo Romero en San Pedro Sula. Que pase usted, amigo y amiga, una feliz noche.